Estamos en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy tenemos un programa interesante porque vamos a hablar de una novela de Valeria Luiselli. Vamos a hablar sobre Owen, si mal no recuerdo, y algo que tiene que ver con Nueva York. Entonces, yo voy a leer unos poemas de Nueva York, precisamente, y poemas que escribí en 2001. Recordarán, son poemas que al final hay que recordar que hubo un gran evento muy mediático, muy misterioso, políticamente muy misterioso, en 2001, la caída de las Torres Gemelas. Entonces, comienzo con este poema que se llama Nueva York. La ciudad es más que espejos, sus calles más que ríos, su gente más que multitud perdida. Espejo, mis ojos mirando multiplicarse a la ciudad que siempre pasa. Tránsito en desorden. Espejo, la luz que me devuelven los caminos para llegar al principio del extravío. Camino esperando nuevos espejos, pero el aire me arrebata la mirada. La ciudad es un paisaje grande, una pasarela interminable. La enrarecida luz y otras formas claras que la oscuridad construye con los muros van conmigo por la Quinta Avenida. Soy su espejo al pasar, su cristal para quebrar el viento frío y contrario. No es espejo su fulgor inacible, su cristalería, su vidriosa enredadera al cielo. Escribo contra la soledad inmensa, contra el bullicio que devora al solitario. Escribo porque las calles desembocan a una fiesta de tristeza y la muerte corre a 120 kilómetros por hora. Estos poemas tienen esa historia de haberse escrito en Nueva York. Justamente lo escribí en el 30 de mayo de 2001, New York, Park Coffee, en el del Hotel Wellington, un restaurante que me caía muy bien porque encontré una mesera salvadoreña que ponía pretextos para ir a platicar conmigo en español. Y se me hacía muy extraño que pidiera permiso. Pues no la dejaban hablar español. No. Eso solo pasa en Estados Unidos, con esas mentalidades totalmente excluyentes, con esas mentalidades comercializadas, con esas mentalidades así, ¿no? Mentalidades de Coca-Cola y hot dog. En fin, pero es una ciudad, Nueva York es una ciudad inmensamente rica en mirar las cosas más extrañas y las cosas más sorprendentes que uno pueda ver. Encontré una tienda donde vendían esqueletos.
esqueletos. Oiganlo bien, esqueletos. Había un esqueleto de un reptil enorme. Y bueno, ya no digo que vendieran esqueletos. El precio. Sí, una latita en otra tienda extra donde venden todo lo del mundo, no sé, una tienda como la tienda de abarrotes, ¿no? Pero una tienda gigantesca, donde vendían un caviar de $7,000, una latita así. Sí, bueno, ¿qué es eso? A eso me refiero. Especialmente hoy está muy bueno el café, gracias a Luna Mía Café que nos ha invitado. Y bueno, leo un poema más de Nueva York, porque pronto hablaremos de los poetas en Nueva York. Oscar Millán, que hoy sí va a estar aquí, nos tiene una promesa que debe cumplir para hablar de los poetas o escritores que fueron a Nueva York y que vieron. Y es interesante cómo yo recuerdo, por ejemplo, José Martí, que escribió un poema bellísimo, uno de los poemas que más me gustan de los modernistas, es Amor de Ciudad Grande. De gorja son y rapidez los tiempos. Qué principio, ¿no? Tengo miedo ahí de mí, de ese vino, que ese vino tóxico sea, ¿no? Esos versos de pronto sí que me han acompañado mucho tiempo. El sorprendimiento de la ciudad para José Martí, nada menos Nueva York. García Lorca, en fin. Nueva York ha sido una ciudad interesante para los escritores y ha tenido distintas aristas que escritores o poetas han visto, y eso estaría interesante. Entonces le he prometido yo, a su vez, a Oscar, prestarle un libro que se llama Poetas Nueva York y la poesía, o los poetas y Nueva York, algo así. Es un libro que me regaló Ramón Claverán, mi amigo, que en paz descansa, y que me lo trajo de Nueva York precisamente, en inglés, y tiene una recopilación de poetas que escribieron sobre Nueva York o que escribieron en Nueva York, ¿no? Poetas en su mayoría de lengua inglesa, y algunos muy extraños que yo no conocía. En fin, este otro poema de 8 líneas, también escrito en ese cafecito del Hotel Wellington, se llama Ciudad Grande. Es un remedo un poco al título del poema de Martí. No sería grande la ciudad si tú estuvieras. Alas tendríamos para volar por sus espejos y mirarnos en el amor, inmensos en esta pequeñísima ciudad. La idea de los contrarios, ¿no? También fue escrita en 2001. Les mostraré también algunos poemas que fueron escritos en las derrumbadas, caídas, hechas polvo, Torres Gemelas, que fue una catástrofe. Si bien fue una catástrofe para el país, para la política internacional, para todo esto, fue una catástrofe mucho más triste para las familias de los que allí murieron. Eso fue una cosa impresionante. Pasó un mes y medio que yo regresaba de Nueva York en 2001, y que de pronto en la mañana, dando clases yo en la universidad, en ese entonces daba clase, tenía humor, ánimos y una poca más de energía. Me habla mi hermano Polo y me dice: oye, están tirando las Torres Gemelas. Y dije: es una broma.
y me fui corriendo al Café Catedral con con mis alumnos, que eran 8. Nos fuimos a ver como si fuera una novela, como si fuera una telenovela. Y estábamos viendo cómo, cuando llegamos, el segundo avión, pácatelas. Fue terrible que bueno, que también en ese entonces transmitiera en vivo Estados Unidos, el gobierno, o quien fuera, o lo que sea, transmitir en vivo las catástrofes en el momento real para todo el mundo, para que todo el mundo vea cómo nos quieren hacer daño, ¿no? En fin, hay muchas versiones, han hecho películas. El hecho es que yo las vi. Estuve en el piso 110, escribí un par de poemas allá y me impresionó por el tamaño de esas bestias, de esas bestias arquitectónicas que estaban hasta el cielo, ¿no? Era impresionante, es como una manzana de lo que conocemos aquí, hacia arriba, 110 metros, 110 pisos tenía, y el elevador recuerdo que subía en 57 segundos, ¿no? En fin, ¿qué decir de una ciudad que tiene pues, uno de los museos más interesantes, donde comencé a empezar a ver los cuadros de Van Gogh que tiene el Museo Metropolitano, que está ahí en Central Park? Y quería también hablar un poco, de recordar un poco a Van Gogh, que me parece a mí importantísimo porque acaba de cumplir 133 años de su muerte. Hice la cuenta en la calculadora porque no me sale, pero él murió en 1890, nació en 1853, y bueno, lo recordé con este libro, mirando su obra. ¿Qué de importante tiene su obra? Tengo un amigo que dice que no le gusta nada Van Gogh. Le dije, porque no sabes nada de pintura, porque no sabes nada de arte, por eso no te gusta ni te gustaría nada. En fin, discutimos durísimo con este amigo. Y entonces, en el fondo creo que sí le gusta, pero no reconoce. Entonces, ¿qué es lo importante de la obra de Van Gogh? Primero, que empieza a pintar con unos ímpetus que no había en la pintura y con una manera de pues dar pinceladas de otra manera. En fin, hablamos un poquito de Van Gogh, hablaremos de Henry James, hablaremos de un autor interesantísimo húngaro. Vamos a un corte, le damos un trago al café e invitamos a Oscar Millán que se sume a esta conversación disparatada. Regresamos. Ya estamos de regreso, Oscar, nos estamos riendo aquí de los centralistas que podemos ser aquellos que nacimos en grandes capitales, como yo nací en mi pueblo. Pero bueno, Nueva York es una ciudad intensamente, digámosle, emocionante por quien la ve, por quien la ve. Por quien vive, quién sabe, no lo sé, pero esas conductas de, por ejemplo, las gentes que viven en la Ciudad de México, las gentes que viven en París, para los parisinos, los chilangos, bueno, no sé si así se les diga, pero los neoyorquinos tienen una conducta muy especial, ¿no, Oscar? Sí. Pues platicábamos de Sócrates y Atenas, de aquellos que nacían en Roma. Claro. Y bueno, para no desvariar, entraré en el tema del libro, que es de Valeria Luiselli.
que se llama Los Ingrávidos. Que hicieron un concurso de las escritoras más bonitas, las 10 escritoras más guapas y más bonitas, y estaba Valeria Luiselli, ¿eh? Sí es pues una muchacha agraciada. Digo que es una tontería de hacer, a ver cuál de las escritoras está más bonita. Pero vieras que ya fuera de las ansiedades de tantísimo intelectual, tantísimo órgano gubernamental, esta urgencia que tienen tantos de mostrarse promujer y feministas, dejando al lado eso, sí lo que de los novelistas profesionales que son de mi generación, que están en activo, esto es decir, en editoriales pues de distribución nacional y que incluso se traducen, la cara más visible es femenina. O sea, hay 2 de Oaxaca y está esta muchacha y otra que se llama Fernanda Melchor. Ya conozco algo, sí. Y yo a las de Oaxaca no las conozco, son 2. Melchor es cronista, ¿no? Sí, sí, también le da por ese género. Y pues Valeria, que a Melchor, la verdad, su novela se me cae un poquito de las manos, ¿no? Es este realismo descarnado, no me acuerdo, ya hay una etiqueta para ese tipo de novelas, ahorita no la recuerdo. Me repele, pero en el caso de Valeria sí tiene arte en sus manos. Y no sé si esta sea una novela, pero lo que está claro para mí es que sí, en las páginas hay belleza poética, o en las páginas hay poesía. Y ¿por qué no sabemos si es novela? Porque es una novela como de contrapuntos. ¿Qué quiero decir con contrapunto? Para algunos televidentes estarán familiarizados, otros no. Pero ¿como el símil de la música? Sí, exacto. Okay. Es muy claro, por ejemplo, en literatura, en Conversación en la Catedral, que en un párrafo hay 2 voces, ¿no? Está el presente y está otra voz ahí. Y aquí el contrapunto es por párrafos. La verdad que es una novela de viñetas, parecida a la de Arreola, pero a diferencia de estas novelas de viñetas, que ya también han hecho escuela, cada viñeta es una historia distinta. Y se entrecruzan de manera eficaz. La verdad es que es un rompecabezas sencillo, no es un rompecabezas difícil. Y pues te das cuenta que es Nueva York ya bien adelantada en la novela. No entiendes, uno entiende eso cuando hablan de Gilberto Owen. Gilberto Owen estuvo en Nueva York entre el 28 y el 30 haciendo pues chambitas diplomáticas, y se carteaba pues con sus contemporáneos, los que nosotros decimos el grupo de los contemporáneos. Villaurrutia. Algunas de esas cartas breves aparecen aquí en notas, más que nada aparecen aquí en la novela, y la historia es el drama personal el drama personal y también una estafa, la estafa de una joven mexicana, latinoamericana, que trabaja ahí digo latinoamericana porque ya estando en Nueva York, de Texas para abajo, todos somos latinoamericanos. Y ya hoy los chavos traen mucho en la boca esto de decir LATAM. No, sí, es muy famoso en LATAM. ¿Qué es LATAM, hijo? No, pues Latinoamérica. Y los gringos la ven como, es mexicana, seguramente conoció a Bolaño. Otra cosa que se subraya mucho en la novela, y ahí Luiselli lo hace muy bien, como extranjera, en el medio cultural gringo hay mucho esnovismo, hay mucho de ingenuidad y de esto del espectáculo. Bolaño, por ejemplo, fue un producto también suculento para ellos, que comercializaron mucho y que se vendió demasiado bien. Mucho del boom de este Bolaño estuvo en esta morbo neoyorquino, y
Y ella Como para que entendamos, hay que ver algunas películas de Woody Allen, ¿no? Ándale. Okay. Y en esta muchacha que narra la historia, narra el momento en el que a la editorial para la que estaba contratada, que se dedicaba a rescatar poetas en español o poetas raros y traducirlos y venderlos muy bien, porque a los gringos les da por lo único, a los gringos se les vende muy bien lo extraño y lo ejemplar. Joyas perdidas. Y ella pues le llevaba a Inés Arredondo, le llevaba pues poetas que ella creía que tenían buena pinta, y el editor se lo rechazaba tajantemente. No, algo más, necesitamos como un golpe editorial. Y en su desesperación, y también era una mujer de moral flexible. Sí, pues era, por ejemplo, a donde iba se robaba algo, ¿no? Siempre tomaba el salero, la copita del mezcal. Tenía esas licencias. Me recordaron la novela de Orhan Pamuk, ¿no? Orhan Pamuk. Y para pronto, entre los conocidos que ella tuvo, había un muchacho que tenía los fierros y los modos para reproducir libros antiguos, falsificar. El negocio de este muchacho era de su pueblo, que era Ohio, traer poetas en ediciones únicas que parecieran que son antiguas y venderlas en buen precio en Nueva York. Bueno, sí, los gringos compran todo. Exacto. Todo, y para todo hay uno. Y amigo de le dijo, oye, mira, voy a hacer esta movida. Fíjate que yo le quiero vender a mi editor, a Gilberto Owen, pero me voy a inventar que otro poeta gringo, no muy conocido, Zhukovsky, dio con los versos de Owen y los quiso traducir al inglés. Y que yo me encontré en una universidad estos poetas, estos versos firmados como firmaba Zhukovsky. Se los voy a llevar a mi editor en jefe, así como un papel viejo que estaba por ahí. Y me va. Está buenísimo. Y negocio redondo. Pues sí, el tipo le presta los fierros. Es también hay una historia entre el tipo y ella, y entre todos los tipos y ella hay siempre una historia. Y lleva los papeles, el editor le dice, oye, esto está súper bien. Y ahí no quiero contar de más, pero empiezan a embaucar a la prensa. Pero que además, fíjate que eso puede suceder en las grandes ciudades de una manera industrial. Claro. ¿No? Claro. Sí, eso se me hace una idea interesante, ¿no? Y además que tome a un poeta como Gilberto Owen, ¿no? Claro. Que me parece que debió haber investigado muy bien todo eso. No he leído a Valeria Luiselli, pero ya van dos amigos que me dicen lea a Valeria Luiselli. Y bueno, ahora que tú la recomiendas, pues siempre te hago caso, entonces la leeré. Está en Sexto Piso, ¿no? Sí, así es. Es de un grupo de escritores de letras libres, ¿no? Y eso. Yo creo que ya está exiliada ahí de letras libres. Yo que medianamente... Porque es buena, no sé, güey. Sigo la revista. Ya no figura. Yo creo que cuitas personales. La verdad, el medio literario oficial es pues de cuitas y de lealtades. Entonces, pero la verdad es que ella... Donde se pierden mucha gente, donde se pierden de muchas obras importantes, ¿no? Por esa... Pues ya sabemos la historia de Conaculta, digamos, ¿no? Como hubo una especie de pues amafiamientos, saqueos, favoritismos de una manera casi enferma, ¿no? En fin, ni hablar de eso, ¿no? Eso ya lo sabemos y sabemos por dónde se fue el dinero y para dónde y todo, y
y que dejaron mucha gente afuera valiosa, ¿no? Este libro se editó gracias a un apoyo, ella era becaria, y en ese conjunción de iniciativa privada y gobierno se editó este libro. Ajá. Pero como a muchos nos gustó y cierta crítica lo recibió bien, pues le dio autonomía. La verdad es que le pegó la primera. Creo que la segunda novela no se me ha antojado y no le fue bien, pero tiene otra más. Y quiero decir con esto que sí ha sido no ha sido ninguneada, pero ya no está en este grupo literario que, para decirlo así claro, es el grupo de la derecha en México, el grupo de la derecha literaria, ¿no? Que es la exquisita, que a veces no sé si es exquisita, a veces no sé si sea literaria. Bueno, literaria sí, pero de ese lado, en esa banda ya no está. Mira, no porque sean de derecha o de izquierda los escritores van a ser buenos por una cosa o por otra. Claro. Es decir, hay cosas terribles en la izquierda, hay cosas terribles en la derecha y en el centro y en todos lados, pero hay grandes escritores donde quiera, ¿no? Exacto. Vamos a regresar de este corte y seguimos platicando. Podemos hablar de Henry James, por ejemplo. Regresamos. Ya estamos al aire otra vez. Vamos a leer un poema, que ahorita voy a contar una anécdota a propósito de este poema. O no sé si es otro, pero el otro que leí o pero creo que es este. Mirar la ciudad con tus ojos. Dice, nada estaría oculto bajo este breve cielo si tus ojos miraran lo que sin ti no puedo ver. Porque son tus ojos la mirada mía. Qué curioso que un día fui a un restaurante al centro y me encontré a tu maestro, a nuestro amigo Manuel Torres, que es un director de coros muy bueno, hace música, es muy bueno, y una buena persona que tengo muchos años después de conocerlo, y entonces estaba con su familia y su hija, una muchacha adolescente, lo saludo y después me dice, ¿puedes venir a la mesa? Dice, mi hija quiere decirte algo. Y entonces me dice, acérquese, y me dijo al oído este poema, de memoria. Dije, qué barbaridad, es un poema breve, y no sé si es o el otro. El hecho es de que su papá musicalizó ese poema y lo canta con sus coros, ¿no? Entonces, no sé si es ese o el anterior, que es, sí, creo que mirar la ciudad con tus ojos, creo que es ese. Entonces, incluso en un libro por ahí publicaron las partituras y eso. Pero bueno, esa es una anécdota, pero es curioso cómo ese hálito de haber escrito un poema en una ciudad lo resignifica, ¿no? Es decir, hay un poema donde dice, veo pasar por una calle a la muchacha más hermosa del mundo. Entonces es muy curioso cómo las cosas que uno ve, una mujer pedía para un perro que estaba enfermo, pedía limosna. En fin, muchas cosas, paisajes extraordinarios que uno ve allá. Henry James, ¿cómo ves a Henry James? A mí me gusta mucho. Fíjate que me gustan los americanos. Y ahora estoy en esta colección de libros que están dedicados es una colección de Sergio Pitol, traductor. Todas las traducciones de Sergio Pitol. Hay que recordar que Sergio Pitol nos trajo la literatura polaca, la literatura, parte de autores de los Balcanes,
porque él fue un agregado cultural en esos países y hablaba muy bien ruso, en fin, y tradujo. Pero lo interesante, gracias a él conocimos a Boris Pilniak, el narrador ruso, y ahorita les voy a decir qué autor me está inquietando mucho. Llevo un relato de los 3 que componen el libro y estoy impresionado. Henry James, estoy leyendo esta creo que son de sus primeras novelas, Washington Square. Y bueno, diremos quién es Henry James, para quien no lo conoce. Yo creo que muy bien vale la pena que recuerden, si es que la vieron, la película Retrato íntimo de una dama, que es una novela que se llama Retrato de una dama, de Henry James. Y es interesantísimo. Yo lo compararía, fíjate que haría una trilogía de 3 novelas, más o menos con esos temas, que es Ana Karenina, Madame Bovary y Retrato de una dama de Henry James. 3 mujeres muy interesantes. La protagonista de Retrato de una dama es muy distinta a Madame Bovary. Bueno, tienen mucho que ver, son liberadoras, son mujeres que quieren ser y tener una identidad que tenga acción, una identidad que se mueva, que tenga acción, que no esté supeditada a los pantalones de un hombre, en fin. Creo que las 3 coinciden en eso. Y se derrumban ante el amor de un nuevo hombre, ¿no? Y el retrato íntimo de una dama, no. Es distinto. Había que ver qué diferencia. Es mucho más al siglo XIX, la parte más alta del siglo XIX. Entonces, esas 3 novelas podrían ejemplificar muy bien los rasgos, los intereses, las maneras, las formas, los métodos, lo que quieras, para que una mujer que luchaba por liberarse en el siglo XIX, son modelos. Esas 3, se apellida Archer, la de Henry James, me parece. En fin, esas 3 mujeres son ejemplares para que pudiéramos entender cómo había una necesidad de liberarse, ¿no? Liberarse hasta de sí mismas, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, estoy empezando a leer esta novela que no conozco. Conozco de Henry James Los Americanos. No, El Americano y Los Europeos. 2 novelas magistrales. Hay otro cuento que se llama Historia de una obra de arte. Y Henry James, que vivió en Europa siendo norteamericano, 2 años antes de su muerte se nacionaliza inglés, pero vive en Inglaterra y viaja, ¿no? Y critica mucho a los norteamericanos que van a Europa. Los pone como son. Lo único que tienen los pobrecitos es dinero. Llegan y quieren comprar cosas y quieren poseerlo. Y hay, ahorita no estoy seguro en qué novela es, pero en una mujer francesa, pues culta, joven, ¿no? Se enamora del tipo que llega de Estados Unidos y es empresario de los ferrocarriles y tal, y tiene mucho dinero. Y el otro emocionadísimo queriendo comprar cosas, y la mujer francesa, que es muy culta, casi así como de brazos cruzados, diciendo, bueno, ya acabaste con tu emoción barata. Entonces, Henry James hace una crítica feroz a lo inculto, desinformados e inconscientes que son los norteamericanos en Europa, que eran y que siguen, yo creo, siendo, digo. En fin, la crítica que hace Henry James me parece muy valiosa. Y aquí, hasta donde voy en la novela, es la historia de un hombre cazafortunas, que se casa con una mujer rica, se muere, se queda la hija, etcétera. Un doctor
que es, bueno, sí, mira, es una de las primeras y más destacadas novelas del autor, dice la contraportada, desarrollada a partir de una trama en apariencia simple, una rica heredera asediada por un cazafortunas. Sin embargo, la superficie de la novela oculta una historia regida por el lenguaje, por las formas, por el talante de sus personajes, el cual oscila muchas veces entre la bondad próxima a la justicia y el disimulo inmediato de la maldad. Qué bien describen algunos personajes de Henry James. Esa fineza de la maldad que tienen los personajes, que es mucho más peligrosa que todo, ¿no? Que esos empecinados y evidentes, furiosos, malvados, son más inofensivos que estos otros, que son finamente malos, ¿no? Entonces, Henry James tiene personajes así muy, muy buenos. Y en la película de El retrato íntimo de una dama, trabaja Michelle Pfeiffer y nada menos que el maestrazo John Malkovich, ¿no? Vi la película, tengo una edición muy bonita de esa novela que leí, y cuando vi la película me gustó mucho porque los personajes son bien interpretados y el vestuario, todo muy, muy bien hecho. Ya no estoy, fíjate que yo antes estaba en contra de ver películas sobre novelas, ahora no. No me importa tanto tampoco ya, ¿verdad? Ya soy menos, ya soy más flexible, Oscar. Bueno, así se vuelve uno con la vejez, yo creo. Pero bueno, otro autor. ¿Tú has leído alguna cosa de Henry James? Los europeos. Los europeos. Sí. Qué cosa. Pues sí. Nada menos has leído Los europeos, Oscar. Es muy bueno. Y el americano. Te lo recomiendo. Otra recomendabas mucho también tú, que era la vuelta de tuerca, algo así. La traías. ¡Qué barbaridad! No me acordaba de otra vuelta o la vuelta de tuerca, como la tradujo Pitol. Uh-huh. Él tradujo como la vuelta de tuerca. Y o vuelta de tuerca nada más. En algunas traducciones españolas es la otra vuelta, que es la primera novela de fantasmas y apariciones. Verdaderamente donde los fantasmas son casi protagonistas y dos niños perversos, perversísimos, inteligentes, ¿no? Enloquecen a una sirvienta, ¿no? A una institutriz, no sirvienta, ¿verdad? A una institutriz la enloquecen, se sube a un puente y se avienta y se suicida. Bueno, y ya que dices fantasmas, sí también faltó anotar que esta novela es de fantasmas también, la de Luiselli. Híjole, cada vez me empujas más a leerla. Vas a tener que prestármela, Oscar. Sí. Y los fantasmas son poetas, vieras. Ah, mira. Los fantasmas son poetas y otra que se va fantasmando. Entonces, sí, tiene 3 o 4. Un verbo muy interesante, se va afantasmando. Y sí, y palabras así, ese fantasmal lo decía ella cuando describió la novela. Uh-huh. Nos tomando la corte. Vamos a un corte de Paco. Oye, no saludamos a Paco hoy, pero bueno, pues lo saludamos al aire y siempre nuestro aprecio para Paquito, que nos manda a puros cortes. Regresamos. ¿Qué creen? Que Oscar me acaba de prestar Los Ingrávidos. Estoy obligado a leerla. Muy bien, bueno. Twin Towers 1. La altura es un sorbo en esta ciudad que mide, desdicha, su estatura con el cielo. Imposible saber la talla de los hombres que se ciñen sin remedio a su real envergadura.
julio 3 de 2001, Nueva York, World Trade Center, Floor 107. Ahí fue escrito este poema en un lugar que ya no existe, ¿no? En el cielo. Bueno, uno más. ¿De verdad el cielo está más cerca en la cima del World Trade Center como se ve en los ojos de la gente que mira la ciudad para vencerla? Hay pájaros orgullosos en las azoteas simples de las Twin Towers. Escrito el 3 de junio, dije julio, en el piso 107 de las Torres Gemelas. Pues hablamos de Henry James y hay mucho que decir de Henry James, muchísimo que decir. Ya que la termine, platicamos de esta novela. Es indiscutible la calidad de Henry James, pero este autor se llama Tibor Deri. Es un libro de relatos de este autor húngaro que me está gustando muchísimo. Llevo un relato y medio de los 3, la mitad. Y fíjate que podemos leer un poco quién es Tibor Deri. Nació en Budapest en 1894 y murió en la misma ciudad en 1977. Fue longevo. Aunque era descendiente de una familia burguesa, se afilió desde muy joven al Partido Comunista. Ahorita que digo comunista, qué ridículos han sido algunos conductores de televisión al decir que estamos amenazados por el comunismo, por los libros de texto. Eso es la peor aberración y, bueno, es en el medievo, todo eso. En fin, pero él se afilió al Partido Comunista. Su labor literaria inició a los 26 años en la revista Hoy, así se llamaba la revista de Budapest, donde publicó varios cuentos. Bueno, su militancia política lo obligó a exiliarse varios años. De regreso a Budapest, fíjate que yo lo escuché mencionar, en una novela que se llama Memorias de un pequeño burgués, y en otra novela que se llama Tierra, de Sándor Márai, que Sándor Márai es un gran escritor. Y bueno, un poco opuesto ideológicamente a Tibor Deri. Entonces, sin duda es uno de los escritores húngaros más influyentes. Y sí, Sándor Márai, no sé en qué libro, pero hay una parte donde lo respeta mucho en su obra, aunque no coincidían políticamente, ¿no? En su obra se puede ver claramente la conjunción entre historia y experiencia personal. La situación histórica de la Hungría del siglo XX, que es muy interesante porque ahí se puede ver también si los nazis eran unos tales por cuales hijos de tal, los rusos eran igual, ¿no? Eso lo deduce finalmente Sándor Márai en Tierra. Y ve en 1944 el sitio de Budapest, el sitio que ocurrió ahí, lo narra en esa novela. Y bueno, dice, la situación histórica de la Hungría del siglo XX se puede recorrer perfectamente a través de las novelas y los cuentos de Tibor Deri. Entre otras obras más importantes se encuentran La frase inacabada, qué buen título. Otro que bueno, Respuesta. Y de Nicky, la historia de un perro, es de 1955, y El señor G.A. en X, de 1960. Esas son las obras que registra aquí, que registró seguramente Sergio Pitol, un gran traductor, que Sergio Pitol debió haber traducido del húngaro. Eso no es poca cosa, Oscar. El húngaro es, no sé si lo digan aquí, hay que investigar porque, pues sí, yo creo que del húngaro lo debió haber traducido, ¿no? Entonces, pues leeré Los ingrávidos, Oscar. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, mira, esto es, sí,
6º piso. Sí, la portada es el subway y sí juega ahí también el metro en la historia. Es interesante. Y Valeria Luiselli nació en México en el 83. Sí, así es. Es mayor un año que mi hija Julieta, que nació en 84. Sí, es de letras libres. ¿Sabes qué leí que me gustó mucho? Un artículo de ella, estoy recordando, en El País. Colaboró en El País, ¿no? O ha colaborado. Sí, tuvo una columna ahí. Y realmente es guapa, ¿eh? Es bonita. A ver, no sé si vi en el Facebook o en el Instagram, no sé. Las 10 escritoras más bonitas de lengua española. A ver, eso es una tontería, pero lo vi. Fui a ver quiénes eran y ella estaba ahí. Es guapa. Pero bueno, hay que ver si es una buena escritora, ¿no? Yo creo que ya tú lo estás confirmando. Un pequeño poema de las Torres Gemelas, ¿no? El número 3, que son 3 los que vienen en este pequeño volumen, que lo publicó hace mucho la universidad de aquí, la Universidad Michoacana, una plaquetita que se llama La Noche Itinerante, y que finalmente ya reuní en un libro muy amplio que se llama Los Cuadernos Errantes, que son los viajes que he hecho en poemas. Twin Towers 3. Amanece sobre la ciudad alta, el sol es lento y sutil, cubre solo una parte de la Quinta Avenida. La mañana es muy suave y las manos de la luz abren paso al viento húmedo que anuncia lluvia. Los muros de la ciudad contienen las aguas de la tormenta. Los edificios son gigantes ultrajados. Yo no sabía que los iban a tirar. Los edificios son gigantes ultrajados por la noche anterior. No despiertan. Las palomas tienen mirada triste como cualquier domingo en Nueva York. Bueno, ese fue escrito pues en la torre donde dejaban entrar, ¿no? Y hay otros poemas. Ya al final leeré uno más, ¿no? Pero fíjate que sigo pensando en Nueva York y hay una novela que se llama Manhattan Transfer de John Dos Passos. No la he leído. Sí, la ubico, pues. Antes de visitar yo esa ciudad, había leído esa novela. Y cuando ya sabía que iba a ir a Nueva York, la leí. Bueno, es una manera de uno prepararse más que ver el Google, ¿no? Preferible leer las novelas, la poesía que se ha escrito sobre tal ciudad, ¿no? Son mapas espléndidos a veces, ¿no? Es decir, como París en Rayuela de Cortázar, ¿no? O en tantísimos relatos. Guy de Maupassant tiene un cuento que se llama La Noche, que sucede en París, la noche más oscura, donde un tipo se pierde. Si en esa ciudad laberíntica te pierdes viendo, de día a las 12 del día te pierdes, imagínate de noche sin ninguna luz y tentaleando las calles. Es muy interesante. Ese cuento es desesperante, de Guy de Maupassant, ¿no? Entonces, creo que las ciudades finalmente determinan algo en los escritores, ¿no? En los artistas, digamos, ¿no? Es decir, el modelo de pintor neoyorquino que tiene un estudio grande y que pinta como Jackson Pollock, ¿no? Y forman también modelos, ¿no? Modelos como si fueran reglamentarios para ser artista, ¿no? Y que hemos tomado nosotros, nosotros ese tipo de pintor que pinta para vender, ¿no? Ya no hablé más de Van Gogh, pero
decía yo, leí mi columna de lunes, que está en mi Facebook y está en La Voz, y hablo de la bondad de Vincent Van Gogh, porque se cumplen 133 años de su muerte. Entonces, ¿cómo hay gente que piensa, y muchísima gente que piensa, hoy que colaboraba en un canal de televisión, hablé de Van Gogh, y me decía mi compañero ahí del set, decía, es que pobre, no vendió nada. Le dije, pues es que no, él no quería vender. ¿O tú crees que Van Gogh, quería vender su obra? Pues él fue corredor de arte, el negocio bien lo conocía. Lo corrieron además. Y en lo que llevo leído de la correspondencia, pues él soñaba con poder mantener, o tenía la idea de que podía mantener a alguien, ¿no? Quien es pues, el siglo XIX el hombre mantenido. Y él tenía fe en lo que se dice, que el que trabaja come, más o menos decían algunas de las cartas. Ya nos vamos a ir. ¿Qué tal si la próxima vez que vengas hablamos de Van Gogh? Órale. Le dedicamos a la correspondencia. Y le avanzo en ese... Y yo avanzo los ingrávidos. Muy bien, pues nos despedimos. Muchas gracias que nos acompañaron. Nos vamos a ver la próxima semana, aquí, en este mismo canal. Y les leo un poema que se llama Fifth Avenue. Desde el ventanal de la mañana, entre la calle 54 y la Quinta Avenida, puedo ver dos banderas ondear. Al fondo, entre los edificios, el cielo azul agudo. Un hombre negro cae presa de su locura en la risa total, como si fuera feliz. Linda pide ayuda para sus últimos días con SIDA. Otro joven, 18 años tal vez, exige dinero y comprensión para su perro violado. El perro blanco está sobre el piso con la cabeza en una almohada, rodeado de sábanas, parece llorar. Una anciana es paseada en una silla de ruedas ostentosa. Una pareja se besa bajo las puertas de la Catedral de San Patricio. Un japonés canta en su lengua. Junto a mí pasa la muchacha más hermosa del mundo. Camino por la Quinta Avenida. El viento de junio es muy frío. Recuerden, amigos, aunque sea frío, la calle por la que caminemos, demos pasos seguros y así vamos a llegar. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.